Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Una de las tendencias del cine es mirar al pasado y se puede hacer de diferentes maneras. Una es desde la nostalgia, como hace la nueva versión de Cazafantasmas con vocación taquillera, y otra con melancolía y emoción, como lo hace Paolo Sorrentino en Fue la mano de Dios, un viaje a su adolescencia en Nápoles. Mucho cine español para el puente, tenemos comedia costumbrista con Los fontaneros de 6 días corrientes, teatro musical en el gueto de Varsovia, con El amor en su lugar, y humor familiar con José Coronado y Belén Rueda. En series ya está aquí El final de La casa de papel, y hablamos con dos de sus directores sobre cómo ha sido rodar la serie más grande de la ficción española. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La nostalgia ochentera está de moda. Llega nueva versión de Los cazafantasmas dirigida por Jason Reitman, el hijo del director de la original. Lo encontré en la sala de estar. ¿Este trasto es auténtico? Tu abuelo era un cazafantasmas. No se han visto fantasmas en 30 años. ¡Ay, madre! Paolo Sorrentino ha creado su película más personal en la que cuenta su adolescencia en el Nápoles de los años 80. La realidad ya no me gusta. La realidad es decadente. Fabieto, es momento de mirar hacia el futuro. El cine español viene con 3 apuestas muy diferentes. La primera es El amor en su lugar, una virguería técnica de Rodrigo Cortés que nos introduce en un teatro del gueto de Varsovia. Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Neus Bayús mezcla la ficción y la realidad en 6 días corrientes, una reivindicación alegre de la clase obrera. Tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no? Aquí hay corriente, ¿eh? El chico lleva 2 días y medio. Habrá que darle una oportunidad. Y otra directora, Arantxa Echevarría, coge la comedia convencional para darle la vuelta a los roles de las mujeres y lo hace en La familia perfecta. Sara me ha dicho que quiere llenar la iglesia de tomillo, porque al parecer es algo así muy típico de Soria. Cariño, también los torreznos. Y nos los vamos a servir en el banquete. En televisión esta semana despedimos a una de las series más importantes de la ficción española, La Casa de Papel, y lo vamos a hacer con 2 de sus directores, con Koldo Serra y Alex Rodrigo. Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que des con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos con Vetusta Morla, que es uno de los olvidados en los premios Goya de este año. Imperdonable. Hay muchos olvidados, hay mucho run. Se está convirtiendo en una tradición. Elio Castro, Laura Martínez, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se está convirtiendo en una tradición, y José, que no te he dicho nada, pero porque tú ya no hace falta saludarte. Exactamente. Cada vez que hay unas nominaciones de premios, montar un pifostio en redes sociales, sí, ¿no? Cuestionando todas esas nominaciones. Y es cierto que han sido unas nominaciones un poco atípicas, las de los Goya, 20 nominaciones, lo que convierte a la película de Fernando León de Arano, El buen patrón, en la más nominada de la historia. Pero bueno, vamos a ver quiénes son las 5 nominadas y luego entramos en el debate. El buen patrón, Libertad, de Clara Roquet, Madres paralelas, Maixabel, Mediterráneo. Me gustaría darle la enhorabuena a Natalie Poza y José Coronado porque leyeron las nominaciones de manera divertida, fácil para los periodistas, Pudimos sea, muy profesional. Todo. Exactamente. Sí, solamente me parece que no fue una equivocación suya, sino que se equivocó el cartel de Libertad, de Clara Roquet, por Libertad, la otra película. Pero ¿no? he de decir que José Coronado parecía un presentador de radio con un directo experimental, porque solventó eso en un momento. Bueno, ¿qué os parecen estas 20 nominaciones? Es demasiado. Luego pueden no llevarse todas las que están ni ninguna de las que son, Fernando León. Claro, a mí me parecen demasiadas las 20, porque hay categorías que me parece que está sobre efectos representado. Especiales, sí, no, y actor de reparto, que tiene 3 candidaturas, ¿no? Entonces, me parece que quizá en ese sentido un poco sobrepasada. Y en cuanto a la polémica, a mí me hace mucha gracia la polémica, que es muy legítima, es un juego y todos tenemos que opinar, pero me gustaría que dijeran:
6 días corrientes no está muy representada o no está nada representada. Dice, bueno, pues ¿a quién quitas, no? Por ejemplo, de mejor película, 6 días corrientes yo la pondría, ¿vale? Pero ¿cuál quitas? ¿Mediterráneo? ¿Madres paralelas? El buen patrón quita algo, ¿no? Porque son 5 películas para mejor. Pues si tú dices 6 días corrientes, pues quita una. Lo mismo en actor, en actriz y en otras categorías. José, ¿votan bien los académicos o tiene razón Vargas Llosa? Bueno, los académicos votan como quieren. Yo creo, me parece excesivo, pero también porque se da un efecto arrastre, ¿no? En el sentido de ha sido la película que indudablemente la eligieron ya y eso ya era un síntoma para la carrera de los Oscar. Muchas categorías han sido arrastre, como decía, votar pues El buen patrón porque es mi favorita y es la favorita para los académicos, pero eso ha hecho que se invisibilicen otras películas que podían haber tenido representación en categorías menores. Hay cosas extrañas como nominar pues en guión a Ama, ¿no? Y luego en revelación a la actriz no. Cosas un poco extrañas, o nominar a secundarias en revelación pero luego a protagonistas. O que aparezca Benito Zambrano en una categoría y ya no aparezca nada más. En guión adaptado, también pues bueno, hay cosas raras, pero bueno, es que los premios son así. Lo que no soporto son las rabietas. Cada uno podemos poner nuestras preferencias, pero rabietas no, porque al final esto es un juego. Claro. El que no estaba nada enfadado, estaban exultantes todo el equipo del buen patrón, era Fernando León de la Noa. Llegar a 20 nominaciones no lo esperábamos, ¿no? Yo esperaba que tuviera nominaciones porque hace unos meses fue la selección para el Oscar, ¿no? De la Academia, lo sabéis. Entonces, bueno, dices, han pasado 2 meses... sientes que ese apoyo seguirá ahí, ¿no? La película es la misma, ¿no? 2 meses después, ha pasado por el público, así que eso sí lo esperaba, que tuviera nominaciones, pero no 20, ¿no? La verdad es que es mucha alegría, pero vamos a ser cautos también, aunque parezca difícil en este momento, porque, bueno, yo como sabéis soy del Atlético, como mi querida Almudena, y sé lo que es llegar a un par de finales de Champions y volver a casa, igual. Está. Como Atlético, ¿algo que añadir, José? Pues sí, que duele este corte, pero bueno. Pero es cierto. No, que puede ser verdad, que puede que gane 4 o 5, ya veremos, sí. Y la película seguirá siendo la misma, y las 20 nominaciones no se la quitará a nadie, será una apuesta, pero que los premios son así, que luego tienes que elegir entre 5 o 1. Lo que sí puede ser uno, nada más. Lo que sí puede ser algo preocupante es la inercia, ¿no? De votar nombres, por ejemplo, las categorías de actor y actriz, que no tengan hueco otros representantes. En las de actor están pesos pesados, que están increíbles, están muy bien, pero claro, no dejan espacio a otros. En las de actriz ha pasado también, por ejemplo, se ha colado Emma Suárez por Josefina, Marta Nieto no ha entrado por 3, entonces pues bueno, al final también la industria pues tiene sus grupúsculos que hacen presión de un lado o de otro. Sí, y eso, las inercias de a lo mejor los nombres más conocidos o porque son las pelis que has visto. Entre esos nombres grandes conocidos está Penélope Cruz y también Javier Bardem, que celebraba las nominaciones pues haciendo del propio personaje. El señor Blanco pensaría que 20 nominaciones está muy bien, pero para que la cosa esté equilibrada hace falta 20 ganadores. Sobre todo por las subvenciones del cine. Bueno, pues un poco fantasma el señor Blanco, no Javier Bardem, por supuesto, pero bueno, divertidísimo. La verdad es que ahora están haciendo campaña en Estados Unidos, ojalá la película también esté nominada. Pero vamos con los estrenos, hay cine español, algunas de esas películas con nominaciones. Vamos a empezar por el taquillazo de la semana. En esta ola de nostalgia por revisitar películas ochenteras, se estrena una nueva versión de Los Cazafantasmas. Dirige Jason Reitman, un director indie de películas como Up in the Air, y produce su padre, Ivan Reitman, que no es otro que el creador de la película original con el icónico Bill Murray. Esta entrega pues se aleja de esa versión femenina de hace unos años y se centra en los nietos de los originales que descubren cómo funciona esto de cazar fantasmas. Encabezan el reparto Carrie Coon, Fine Wolfhard y uno de los chicos de Stranger Things. ¿Qué está pasando aquí? Por alguna razón, un pueblo sin fallas sísmicas está temblando a diario. Puede que sea el apocalipsis. Bueno, pues como es para la generación de nietos, han ido a verla los jóvenes del programa, José Manuel Romero, Laura Martínez. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo soy ya cada vez menos joven. Bueno, no pero te bueno, quejes. Por favor. Es viejoven. Viejoven, bueno, sí, de espíritu. Pues, a ver, es una peli que yo
de entrada el problema que tengo con este tipo de películas es que siempre me planteo, fuera de lo cinematográfico, a quién están dirigidas. Entonces no sé si es a los nostálgicos que vieron la versión de los 80 y es una de sus películas preferidas, o realmente a los nietos de esos nostálgicos. Tengo la impresión de que no es una película para las nuevas generaciones, como hizo Stranger Things, que creo que sí fue capaz de renovar con toda esa espíritu, ¿no?, de Spielberg y del cine de aventuras de los 80 para una nueva generación de público y un consumidor audiovisual diferente, y aquí simplemente yo creo que tiene pues el arrastre de la nostalgia de esos padres si consiguen que sus hijos se entretengan con esto. Tiene puntos emocionantes, tiene sorpresas, por momentos es divertida, pero se queda un poco en tierra de nadie con la historia. No vamos a desvelar mucho porque creo que la gente va a ir al cine, los que son fans, a descubrir cómo es esta nueva versión, y sí es bonito lo de que el trasvase sea con los nietos, ¿no? La idea esta de enseñarle a los nietos del grupo de cazafantasmas cómo lo hacían ellos y cómo se hace ahora, y a través de un relato familiar, que sí que hay momentos emocionantes, pero no es para mí. No, y tiene momentos divertidos, pero yo creo que verdaderamente el problema de a quién está dirigido es complicado, porque es que yo, por ejemplo, gente de mi generación o incluso más joven, a no ser que hayan podido ver las originales de los cazafantasmas y que por lo tanto les haga esa ilusión de retomar esta historia, aunque sea con otros personajes, puedo entender ese sentido, pero yo por lo que conozco, muy poca gente ha tenido ese vínculo emocional con los cazafantasmas, entonces creo que van a estar totalmente descontextualizados y no empatizas con la historia. Yo por lo menos no conecté demasiado, salvo con un personaje fantástico llamado Podcast. Es nuestro personaje favorito, Podcast. Maravilla. Bueno, a Netflix llega esta semana El poder del perro, que es la maravillosa película de Jane Campion, y la plataforma estrenará en salas, ya saben que esta es la estrategia que está siguiendo, Fue la mano de Dios, la película más autobiográfica de Paolo Sorrentino, un cambio en su estilo que se aleja del barroquismo, de los excesos, aunque algo de eso hay también, para centrarse en su adolescencia, cuando perdió a sus padres, pero encontró su vocación de director de cine. Filippo Scotti es su alter ego adolescente y a su padre lo interpreta pues su muso, Tony Servillo. Quiero ser feliz un poco, Fabieto. ¿Tú no? Pero no te olvides de que eres libre. ¿Tienes algo que contar? ¿Tienes algo que contar? ¡Sí! ¡Pues cuenta! Sorrentino ha rodado en Nápoles, salda cuentas con algunos de sus referentes como Fellini y por supuesto Maradona. La película ganó el segundo premio en Venecia. Con él habló José en San Sebastián de su vida, de su estilo y también de esas figuras mesiánicas que tanto le atraen. Es difícil decidir en qué momento afrontas un hecho así. Seguramente para mí era necesario. Llevaba 35 años enfrentándome a mis dificultades y mis dolores y ahora he encontrado el momento. Es una realidad adaptada al hecho cinematográfico, pero mis sentimientos son siempre reales en la película. Los sentimientos son siempre reales en el film. Para Tony Servillo era un honor, un gran acto de amor recíproco interpretar a mi padre. Un grande atto di amore reciproco che ci si faceva nel fargli fare mio padre, sì. Ma devo dire che Tony Servillo è stato molto bravo perché io non ero... No fui capaz de explicarle quién era mi padre, se lo ha inventado él. Yo perdí a mis padres con 16 años y la imagen que se me quedó de mi padre era más misteriosa que la de mi madre. E rimaneva per me piuttosto misterioso mio padre. A Napoli, quando è arrivato Maradona, Maradona non è arrivato, è apparso. Maradona no aterrizó en Nápoles, Maradona apareció en Nápoles, se materializó. La primera vez que lo vieron los espectadores en el estadio de San Paolo apareció ascendiendo desde una gruta como Jesús. Son muchos los puntos de contacto entre Maradona y el divino. Maradona e il divino. Jesucristo fue un hombre que vivió con todas sus debilidades y Maradona ha vivido con las mismas debilidades. El Dios que yo amo se parece mucho a él, tiene imperfecciones porque se parece a todos nosotros. Il Dio che io amo è un Dio con le debolezze, perché è molto vicino a tutti noi.
Napoli prima che arrivasse Maradona era una città molto... Nápoles era una ciudad muy pobre, con enormes dificultades. Acababa de haber un terremoto, el crimen organizado dominaba la ciudad, la gente tenía miedo, era una ciudad muy peligrosa. La llegada de Maradona hizo saltar por los aires todo ese clima asfixiante porque restituyó la alegría de vivir, la libertad, la esperanza. Llegó en un momento histórico. Maradona fue un libertador para Nápoles, como los americanos al final de la Segunda Guerra Mundial. È un po' un liberatore, è come gli americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. No, rimane così, questo film è molto coraggioso. En esta película me he arriesgado porque la gente podía decir que le importaba un comino que le contara mi vida. Yo creo que el cine es refugio y yo sigo siendo valiente con mis películas. Coraggioso, sì. A un certo punto mi ha cominciato a stancare. Aunque en cierto sentido me había empezado a estancar en un estilo muy manierista. Sembrava un po' un manierismo. Napolena carta sporca. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué tal le ha sentado este cambio de estilo? ¿Ha cambiado tanto realmente Paolo Sorrentino? Bueno, no ha cambiado casi en el fondo. A mí es la película que me ha gustado más a lo largo de todo este año. Para mí es que es una película que te ríes, que te emociona, que echas una lagrimita, que te sorprende porque tiene unas escenas visuales pues estupendas, quizá alguna excesiva, quizá se va un poquito de metraje, puede ser, pero vamos, en líneas generales es una película fabulosa y que te habla de él, te habla de la ciudad, te habla de su amor al fútbol, te habla de un chaval perdido por distintas circunstancias, por las circunstancias de su padre, y que encuentra, o que va a encontrar, intuimos que encuentra en el cine pues esa tabla un poco de salvación personal. Y luego la película, además de los personajes principales, es que tiene una galería de personajes secundarios a cada cual más sorprendente y más atractivo, ¿no? A mí, no quiero revelar nada a los oyentes, pero hay la historia de la hermana a mí me parece maravilloso, porque yo podría decir algo así de mis hermanas, y él es capaz de llevarlo al cine, ¿no? O sea, me parece una película para disfrutar. He visto también El poder del perro, que se llega a Netflix. A mí me parecen las dos mejores películas del año. Sí, yo he de decir que el inicio de Fue la mano de Dios me tocó un poquito la moral, ¿no? Porque tiene un inicio un poco de los años 90, que conecta con el otro Sorrentino. Y entonces ese inicio un poco machistoide y demás me sacó bastante, pero después todo ese intento por acercarse a Nápoles y por juntar, pues eso, una película de adolescencia, al final no deja de ser la película de alguien que entra en la vida adulta con una tragedia personal tremenda, pero la forma de mirar, la forma de rodar la ciudad, de rodar los problemas, que decía lo de la delincuencia, bueno, pues es verdad que no desarrolla esos temas, pero están, y de contar la familia, ¿no? Con esos actores italianos fantásticos, me parece, me encanta. Y a mí, que yo siempre tengo mis dudas con Sorrentino, me apasiona el estilo, pero creo que detrás nunca hay nada, creo que esta es la obra realmente más sincera que ha presentado. Yo creo que es la más, quizá, aparte de más emotiva, me parece una película brillante y emocionante, creo que de guión, ¿no? Es la más completa, porque en las otras películas nos gustaba mucho la estética y su barroquismo, pero detrás, pues bueno, sí, estaba el vacío existencial, la decadencia, el arte y todas esas reflexiones que han acompañado su carrera, pero aquí es donde se abre más, ¿no? Como autor. Yo creo que la película es fantástica, tiene dos tramos diferenciados, ¿no? Una primera parte pues muy, muy luminosa, muy feliz, y la segunda parte marcada por la tragedia de otra forma. La primera parte es sorrentiniana al máximo, poblada de personajes excesivos, excéntricos, esas mujeres voluptuosas que a Pepa le molestan, pero Fellini aparece. No las mujeres voluptuosas. Me molesta la tía. Sí, lo entiendo, pero en el fondo es una película de los 80, ¿sabes? Sí. La mirada es esa. Y luego la segunda parte, están muchas de las señas de su cine, su fascinación con figuras mesiánicas, ¿no? En este caso, como Maradona le cambió la vida, y escuchábamos cómo lo defendía, pero también creo que hay algo muy bonito, ¿no? Cómo despertó su vocación como cineasta, con Antonio Capuano, con Fellini, a los que homenajea a su manera también, y yo creo que captura muy bien los estados de ánimo de la familia, de él como adolescente y su despertar artístico y sexual, de una ciudad como Nápoles empobrecida y anímicamente decadente y deprimida, y cómo la llegada de Maradona sí que fue un revulsivo en lo emocional y en lo espiritual. Entonces creo que es una película completísima y preciosa para disfrutar en un cine.
yo estoy totalmente de acuerdo en todo. También eso, aparte de los personajes secundarios, me parece que el protagonista, ¿no? El que se supone que es este alter ego de Sorrentino, me parece que está estupendísimo. Y luego también me gusta mucho, aparte de... Bueno, quizá no me interesa, o no es lo que más me interesa, esa oda a Maradona o cómo Maradona le salvó la vida, sino el viaje del propio protagonista por esos últimos años de adolescencia y entrada en esa madurez, que, como ha dicho Elio, se siente súper perdido, pero además tiene como una situación muy compleja a nivel personal, a nivel familiar y al nivel profesional, que es ese mundo que va a empezar a descubrir. También un último apunte es para analizar la tendencia de directores contando su vida en pantalla. Sí. No sé si es crisis creativa, están dando películas maravillosas como Belfast este año, Almodóvar lo ha hecho, Alfonso Cuarón. Ahora, no sé si es vanidad, falta de ideas, pero les está saliendo bien a todos. Spielberg, la próxima de Spielberg también Claro, va a ser también. sobre su adolescencia. Bueno, vamos con cine español, 3 estrenos esta semana. Vamos a empezar con El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés. Es una película que adapta la novela del escritor alemán David Safier y que cuenta a tiempo real el montaje de una obra de teatro en el gueto de Varsovia. Con un impresionante plano secuencia inicial, nos sitúa en este teatro y en ese momento histórico previo a la Segunda Guerra Mundial. 2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! La obra original, porque la obra existió, la obra que es corazón de la película existió, la descubrió David Safier, el co-guionista y escritor alemán, mientras se documentaba para otro trabajo. Y pergeñó un primer borrador con la historia de un grupo de actores que representaban esta obra antes del toque de queda, o que tenían que representar esta obra más bien mientras tienen que tomar una decisión a vida o muerte antes del toque de queda. Y cuando leí este borrador empecé a leer todo lo posible sobre el gueto, pero solo cosas escritas dentro del gueto entre el 41 y el 45. Porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho con el tiempo. Mientras que si lees lo que sucedía en el momento, los diarios, los testimonios, ves que todo era una confusión extraordinaria. Romeo y Julieta eran idiotas. ¿Quién quiere morir por amor? ¿Por qué renuncias a mí? Porque no quiero que muera. Todos vamos a morir. Ya estamos muertos. Fíjate que además hablamos de un dilema que cobra mayor importancia en un universo en el que la gente lo que quiere es vivir media hora más. Pero el amor verdadero, el profundo, y no me voy a poner a filosofar, pero es el que plantea de verdad la película, siempre es un camino de renuncia. Siempre es un camino de sacrificio, porque siempre pone primero al otro. Así que cuando se pregunta en la película ¿qué harías por amor?, lo que se está preguntando es ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Ya no puedes fiarte de nadie. ¿Qué harías por mí? Yo no he hecho nada. No, claro que no. Sí, en el caso de Buriel le encendía las velitas a Hitchcock, aquí se las ha encendido a Billy Wilder. Desde luego, tuviera o no tuviese una película que pedía a los actores que vieran. Pero estaba pensando principalmente en Billy Wilder porque buscaba ese pesimismo divertido y ese fatalismo lúcido. Y también ese corazón romántico, porque Billy Wilder era un gran romántico, no confeso. Descreía de la humanidad y abjuraba del ser humano, pero creía en el amor, tal vez solo en eso. Bueno, pues ha sido una de las películas que está en los premios Feroz, no tanto en los Goya. La verdad es que es un cambio de registro de Rodrigo Cortés, pero ¿qué os ha parecido? Sí, en los Goya tiene producción y vestuario, que son 2 de los puntos fuertes. Bueno, es una película muy interesante, muy bonita, emocionante, pero que claro, te obliga a entrar desde el primer momento con ese plano secuencia de 10-11 minutos tan virtuoso que hace Rodrigo Cortés, que se le da muy bien, y te mete en ese gueto. Me parece una película muy interesante por lo de enfocarla en el teatro musical, casi que Rodrigo Cortés esté rodando un musical teatral, ¿no? Con esas entradas y salidas de escena, con la historia. Me va emocionando, no consigue del todo que para mí sea redonda, ¿no? La historia, pero sí cómo retrata el gueto y cómo necesitaban cualquier cosa para evadirse, aunque fuera esa hora y media que dura la película, que es la que dura la hora teatral, aunque siempre estaba latente la amenaza, y cómo habla del amor y cómo habla del desamor y de las renuncias y de lo que implica vivir, como decía, media hora más. Yo creo que es una película muy interesante y que puede funcionar bien en salas para un tipo de público que le gusta mucho este cine. Sí, digamos que esa parte que tiene de despliegue técnico que hemos visto pues desde Enterrado, ¿no? Que para mí es mi película favorita de Rodrigo Cortés, aquí la pone al servicio de esa defensa de la cultura, que en un momento como el actual, pues la verdad es que tiene mucho impacto.
esa vertiente de la defensa de la cultura, como has dicho, me gusta mucho. Yo es verdad que he tardado en entrar, al principio no conectaba mucho y tenía miedo a que se cayese del lado de la cursilería más, ¿no? Es verdad que creo que luego lo resuelve bien, que no entra en esa parte más moñas, que a mí es lo que menos me interesa, pero bueno, me ha gustado en general. Bueno, pues vamos con otra película, 6 días corrientes, nominada a Mejor Comedia en Los Feroz, ganadora de 2 premios en el Festival de Locarno. Es la tercera película de la directora catalana Neus Bayús, experta en mezclar lo documental con la ficción. Aquí sigue a 2 electricistas, albañiles, fontaneros en su trabajo diario. Es un retrato amable de la clase obrera que habla sobre todo de convivencia. Està superobturat aquest. Esto no lo vas a poder sacar. No surt, no? Sí, ya lo ves, tía, mira. Bueno, claro. Qué asco, tú, tía, coge los pelos tú, a mí me da asco. El compañero de mi madre es fontanero, Martí, entonces yo desde los 12 años vivo con él y sobre todo en la sobremesa, a mediodía, pues siempre nos venía con la historia que estaba en ese momento reparando, ¿no? En casa la señora María me han echado la bronca porque, ¿sabes? O sea, he mojado el suelo y en otro sitio me ha pasado esto, ha venido la poli a hacer una inspección de no sé qué. Entonces yo pensaba, pero qué impresionante estas situaciones que son tan cotidianas y que todos hemos vivido, ¿no? Que te vengan a arreglar algo a casa o así. ¿Que eres más electricista que fontanero? Sí. ¿Y cuadros eléctricos y cuadros de maniobra tocas? Sí, un montón. Pero no fa els esquemas. No hacer los esquemas. No. Y esto se hace eligiendo unos personajes cuando todavía no tienes un guión y escribirlo para ellos. Es decir, yo les encontré a los 3 protagonistas, hice muchos ensayos, pruebas, juegos para conocernos bien y a partir de quiénes descubrí que eran o quiénes podían ser como personajes, les escribí una película ad hoc. Es decir, que todo está puesto al servicio de esta realidad, ¿no? ¿Hay alguien en el...? Sí, hay alguien. Pero es el mismo local. ¿Qué quieres? Sí, es que tengo una entrevista de trabajo. No creo, ¿eh? Para que no necesitamos a nadie. Pues me mandaron un mensaje para venir a hacer... En la clase trabajadora hay una gran convivencia de gente de orígenes y realidades muy distintas que no la hay en el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me hizo reflexionar. Entonces, hay conflictos, evidentemente, los hay racismo, hay muchos prejuicios hacia lo distinto, pero porque hay tanta más convivencia que tiene que haber más conflicto. Entonces, me di cuenta que de alguna forma la clase obrera es la punta de lanza de la convivencia en este país. Entonces, nos puede enseñar también, o a través de ellos podemos aprender que finalmente no tenemos otro remedio que entendernos. Hostia, no es mi problema que no sepas español, tío. Lo silla. La instalación en Lucía no es. Y yo tengo faena, no estoy para... A mí no me gusta tanto el término integración porque justamente lo que presupone es que hay un elemento que es distinto que se disuelve en el grupo y deja de ser como era, ¿no? Se integra en algo más grande. Yo hablaría de convivencia y hablaría de gestión de la diversidad y diría aprovechamiento de la diversidad. Justamente pues lo que nos ofrece Moja en la película, su punto de vista, su voz en off, su mirada, también tiene que ver con la idea de vamos a aprovechar qué tiene que decir la gente que acaba de llegar sobre nuestra sociedad, porque quizás hay cosas que nosotros no vemos y que ellos sí y que pueden hacer que sea mejor, ¿no? Por lo tanto, yo diría que se trata un poco de comprender que somos distintos, ¿no? Aceptar esa diferencia y empezar a mirarnos de una forma más horizontal, ¿no? Intentando ver pues quién hay detrás, ¿no? De ese Moja, de ese Valero, de esta gente a quien de entrada le pones una etiqueta y ya crees que lo conoces todo, ¿no? Hola, buen día. Venimos por la reparación. Y tenía ganas de tratar también, pues esto, la comedia visual, por ejemplo, ¿no? De probar un tipo de comedia que no está tan construida a través de los diálogos bien escritos como en el cine clásico, sino que justamente se basa en la improvisación, en la sorpresa, en el montaje, en la elipsis, en el uso del sonido en off. Otro tipo de comedia que yo no había visto en el cine social y en realidad por eso me ha costado tanto montar la película. ¿Cuántos años tiene usted? No le importa. Hombre, pues lo veo flamenco. Pues tiene que ser mayor, ¿no? 80 por ahí o más. Tengo la sensación de que hasta que no haya realmente un acceso más universal a la posibilidad de contar historias y hacer películas, y los hijos de trabajadores no podamos explicar nuestros relatos, pues va a ser complicado, porque incluso si se habla de la clase trabajadora muchas veces se hace desde la perspectiva de quien no lo es.
Entonces necesitamos cambiar el punto de vista de las películas, hacerlo más amplio, diverso, para que tengamos un relato más, por un lado, más justo con quienes somos, pero también más justo con quien quisiéramos ser, ¿no? Como sociedad, y ahí nos faltan ahora mismo puntos de vista. Yo no tengo flojo. ¿Para reparar un desagüe? Si quieres te pones tú. Así no facturamos ni el tato, ¿eh? Madre mía. Bueno, genio figura estos dos fontaneros que ganaron premio a Mejor Actor en Locarno, o sea, y que han pedido días libres para poder hacer la entrevista. Ellos siguen día a día trabajando. A mí me parece una propuesta que me ha gustado mucho. Creo que Neus Ballús da un paso más en la manera de mezclar esta historia, la comedia clásica, y hablar de esa reivindicación obrera, ¿no? Y hacerlo quizá no desde una atalaya, sino darle totalmente la vuelta a eso, y hablando de conflictos que desgraciadamente están en el momento actual, ¿no? Como es el racismo, por ejemplo. Sí, yo creo que es su mejor película de las tres, que están muchas de sus preocupaciones, ¿no? La convivencia, la integración, aunque a ella no le guste esa palabra, está el racismo, está el clasismo, pero lo que me encanta es la mirada que tiene hacia la clase obrera, la naturalidad, la honestidad, la transparencia con la que mira a esos personajes reales, a esos fontaneros reales a los que le ponía una avería y ellos iban de casa en casa generando esas situaciones surrealistas. Ellos son todo un descubrimiento, los actores. Es una comedia muy ligera, pero muy tierna, muy entrañable, en la que les acompañan esos 6 días corrientes y hace todo el proceso, y yo creo que es una de las películas más especiales del cine español por lo que trata, por cómo lo trata y por la mirada al cine social, que también es muy interesante que Aranoa desde un lado y Neus Ballús desde otro se esté mirando mucho a lo que es el trabajo, la clase obrera, la situación de los trabajadores desde la comedia, porque parece que lo necesitamos mirar a problemas existentes desde ese punto de vista. También hay clase obrera en el siguiente estreno de otra directora, Arantxa Echevarría, que ganó el Goya por Carmen y Lola, y que estrena La familia perfecta, una comedia basada en los estereotipos, los choques culturales de clase entre una familia rica y una pobre que van a casar a sus hijos. Belén Rueda, José Coronado, Carolina Yuste son los protagonistas. Me decían que no puedo hacerlo sola, que de un suelo de cemento nada brota. Yo creo que la comedia es la mejor manera de contar cosas, y es muy difícil, ¿eh? La comedia es el peor género al que me he enfrentado en mi vida. Creo que es más fácil hacer llorar a alguien. Es complicada, ¿eh? Yo lo he pasado fatal con esta peli, es muy complicado. ¿Nunca había estado en un barrio tan al sur? He hecho bien en traerme chalequito. ¿Todavía existe esto? Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también, si es que son todos geniales. Siempre he odiado eso, ¿no? El prejuicio ante las clases sociales, diferencias sexuales, siempre lo he odiado. Y me hizo mucha gracia jugar con ello en la película. Que Sara me ha dicho que quiere llenar la iglesia de tomillo, porque al parecer es algo así muy típico de Soria. Cariño, también los torreznos. Y nos los vamos a servir en el banquete, ¿no? Sobre todo buscando estereotipos supermarcados, que la película empieza con una comedia como más de enredo, de estereotipos, de la pija perfecta y la familia de barrio obrero ridícula. ¿Has venido en autobús? Sí, bueno, es que iba camino de cocheras y esto me pillaba de paso. 14 metros de bicho. ¿Qué te parece? Luego, si quieres, te doy una vuelta. Con el autobús, claro. Mamá, ¿y si ponemos flores de papel que son más ecológicas? Y luego ver que todo aquello era un poco eso, primeras apariencias y cómo se van transformando y cómo esa familia de barrio obrero se quieren mucho más de verdad y son más naturales que quizá la otra familia. Ay, Lucy, no te preocupes que la apague, que se mete siempre en casa. Sí. Vosotros id yendo a la iglesia mientras yo caliento la casa. Lucía, no irás con esa chaquetilla. Es como una blazer de tuit. ¿De quién? Todo el mundo siempre desea lo que no tiene, lo que tienen los demás. Y luego estaba el viaje de ese personaje, Lucía, que para mí era muy importante, porque lo viví con Carmen y Lola. Esto de llegar a los 50 y hacer mi primera peli. Y yo tuve la suerte de que a los 50 fuera cuando las cosas se pusieron hacia arriba, ¿no? A ver, Amparo, de madre a madre, ¿tú de verdad esto lo ves? Pues si quieres que te diga la verdad, no. A mí las flores de papel me parece una mierda. Hablo de la boda. ¿No crees que se están precipitando un poco? Yo entendía perfectamente que teníamos que hacer una película mainstream, que gustara a la gente. Pero también les dije, si me habéis llamado a mí es que queréis algo. Si no llamáis hay gente por ahí súper ducha en hacer comedia que te va a hacer la comedia estupendamente. Si me habéis llamado es porque queréis un poco de mi parte autoral, ¿no? Y les dije, ¿me dais permiso? Y entonces le dije, no te hemos llamado por eso, porque queremos tu punto de vista. Hay cosas que no puedo evitar, que es que si no me muero, no puedo hacer un encargo de por sí, sino que tengo que tocarlo y hacerlo mío de alguna manera. Pero ha sido un viaje muy, muy fácil, no me he sentido en absoluto presionada por los demás. Mi vida es una aventura, yo decido por
Carolina Yuste que canta. Que canta, sí. Y no, además, bueno, esta es una película de encargo, como ha dicho Arantxa. Sí, pero se le ve las pullitas de Arantxa. Sí, hombre, claro, tienes. Y luego lo que pasa es que son dos historias realmente. Está la historia de las dos familias, la pija, la clase obrera, los dos hijos que son tan diferentes que se van a casar, y luego está el viaje de esa mujer que interpreta a Belén Rueda, cómo se va redescubriendo a los 50 y cómo emprende una nueva vida. Entonces, quizá las dos historias se agotan demasiado pronto, ¿no? Y casan un poquito, la evolución de una hacia otra, pues quizá es demasiado rápida o forzada, se puede decir, ¿no? Entonces, es el único pero. La película tiene empaque, tiene las cosas, como tú decías, de Arantxa, y es una película familiar para ver en Navidades, de una gran compañía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que va a cumplir con su función. Sí, no, está estupenda Belén Rueda. Y Belén Rueda está estupenda. Está estupenda. La comedia, la reina del grito, ha pasado a ser la reina de la comedia. De la comedia, sí, sofisticada. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a marchar con la música de Matrix, porque es que vuelve a los cines, calentando motores de lo que será ese... Pastilla roja, pastilla azul. Roja siempre. Miedo me da la vuelta. Chicos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Han pasado 4 años y medio desde que escuchamos esto por primera vez. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Desde que conocimos a Tokio, Denver, Nairobi, Helsinki, desde que conocimos los planes de un personaje que se hacía llamar el profesor. Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. 5 meses, los 5 meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. La estrenó Antena 3, la compró Netflix, se convirtió en un fenómeno internacional y ganó un Emmy. And the International Emmy for Drama Series goes to La Casa de Papel. En todo este tiempo hemos charlado con algunos de sus protagonistas. La hostia, es como cuando salió V de Vendetta y la gente salía con las caretas de V. Pues yo me siento un poco como si hubiéramos hecho V de Vendetta la serie. Nos hemos preguntado si era una serie antisistema, si nos invitaba a la resistencia. Son gente más bien en situaciones bastante precarias, son gente que son supervivientes, gente que están intentando salvarse el culo como pueden y llegan donde llegan y consiguen lo que consiguen. Y entre planes imposibles, giros locos y mucha acción, también hemos aprendido que nadie estaba a salvo. Vamos a llevar hasta nuestras últimas consecuencias que cualquiera de los personajes caiga en desgracia porque están haciendo un atraco y puede pasar de todo. Puede pasar de todo y esperamos que pase de todo. La Casa de Papel estrena la segunda tanda de capítulos de su 5ª parte. Ahora sí, el final. Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos su señal. Dudo mucho que podamos salir de acá. Tú la sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. Dani Garrán, José Manuel Romero, ¿estáis preparados para este final? Bueno, preparadísimos. Preparadísimos. Yo creo que deberíamos quedar para verlo y todo, ¿eh? No me mareéis. Bueno, vamos a ello. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space. Pues con la música ya nos ponemos el mono rojo. Como decíamos, en todos estos años hemos hablado con los creadores, con Alex Pina, con Esther Martínez Lobato, con el guionista Javier Gómez Santander, que trabajó en la SER, por cierto, sí, con todos los actores y actrices, y nos faltaban los directores, los encargados de poner en imágenes ese atraco al Banco de España y muchas otras cosas más. Así que están con nosotros Koldo Serra y Alex Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, sois los secundones, ya lo habéis asumido. Sí, sí. Bueno, pero dentro
dentro de que hay 4 directores somos los primeros. Somos los primeros de los hemos directores llamado. del A los equipo. que hemos llamado. Eso me lo voy a poner yo en la bio de Twitter. Fui el primero en ir al cine láser. Bueno, ¿cómo estáis ante el final? ¿Estáis tristes, emocionados? No sé cómo ha sido este proyecto, este viaje para vosotros, que habéis hecho otras muchas cosas, por supuesto. Pues fíjate que yo creo ahora, escuchando estos fragmentos que habéis puesto y la sintonía y todo esto, creo que es la primera vez en la que estoy asimilando que esto se acaba. Porque siempre que hemos terminado de rodar, siempre había algo más. Terminamos la 4ª temporada, pero sabíamos que había una 5ª. Se estrena la primera parte de la 5ª, pero sabemos que hay una 2ª. Ahora ya no hay nada. Ya, yo creo que durante todo el rodaje de la 5ª ya llevo un poquillo de luto, ¿eh? O sea, yo tenía como una relación emocional con el rodaje un poco bizarra, en la cual además es la temporada más espectacular, ¿no? Y para un director es un caramelito la 5ª temporada, pero a la vez tenía una sensación de estar con ellos en el set sabiendo que ya no había otra temporada más y yo con una pena. Sí, entonces como que creo que me llevo mentalizando un año ya de esto. Para decir adiós. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución con la serie a nivel de dirección en todos estos años? Corregidme, creo que Alex estaba desde el principio, desde la primera temporada, y Koldo desde el salto a Netflix, ¿no? Desde la parte 3. ¿Cómo ha sido el cambio? Porque ahora es otra serie desde la que casi era desde la parte 3, ¿no? Ha evolucionado mucho a nivel visual. Sí, yo creo que, o sea, que la evolución a nivel visual parte también de la evolución a nivel de guión, porque creo que todos éramos conscientes de con el presupuesto que hay, que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿no? Entonces creo que la primera temporada y la segunda teníamos un esfuerzo de contención que era muy interesante también como directores, donde explayarte y donde pedir más jornadas y donde poner toda la carne en el asador y pedir pues más medios para que luzca, y donde contenerte muchísimo y estar todo el rato como en esa olla a presión que está sonando, ¿no? Pero que no llega nunca a explotar, y cuando explota ahí sí que poder meter un poco todo el... Y creo que a partir de la tercera, bueno, ha habido pues más facilidad para hacer que la olla a presión vaya explotando hasta esta 5ª, que es ya como el... O sea, que Netflix ha puesto mucha pasta. No te sé decir, pero bueno, sí que se nota en rodajes, sí que es verdad que se ha notado. Tampoco sé si es Netflix como tal, sino el hecho de que al convertirse en un icono internacional, pues claro, ya hubiese sido... O sea, tenemos más pasta. Pero lo comentábamos antes, yo creo que la gran diferencia es los días de rodaje. Es decir, lo que estaba explicando Alex, ¿no? Cuando rodaron las 2 primeras, ciertamente me llamaron también para ser parte de la serie, pero yo estaba haciendo 70 Bin Ladens. Estaba haciendo otro atraco y no me pude incorporar, y ya de repente lo petaron y dije, ya no me van a llamar. Y me llamaron para la tercera y muy agradecido. Pero lo que comentábamos antes de entrar, ¿no? Justamente que hemos tenido la suerte de estar en este momento, en esta 5ª temporada, y sobre todo lo que hemos tenido es tiempo, que es lo que nunca tienes para rodar. Y en este caso pues ha habido capítulos que han durado el rodaje, no sé si deberíamos decir esto, pero casi más que largometrajes. Entonces como que Netflix ha querido cuidar la serie, y eso yo creo que se nota. Y se nota en esta 5ª temporada, además de toda la pasta que hay, esa evolución que ha habido visualmente y también en cuanto al guión. O sea, parece una serie completamente bélica. O sea, hay un montón de explosiones, hay un montón de tiros... ¿Habéis rodado una serie bélica? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha habido planteamientos. Yo el capítulo 4 de la parte 1, que es el momento en el que entran... Yo creo que se puede hacer spoilers a esta altura, ¿no? Sí. El 3 de septiembre. De todas maneras, irán contra nosotros, no contra vosotros. O sea que adelante. Yo puedo liarla lo que pueda, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, que es el momento en el que entra el ejército explotando el techo y tal. Es cierto que está planteada directamente como género bélico, y esto es algo que no habíamos entrado en ese terreno nunca, pero que creo que también es divertido, y creo que es como una parte de todo el equipo en la cual que no queremos pasar por los mismos lugares que ya hemos pasado. Entonces, por eso también es cierto que la evolución muchas veces del tono, más allá del dinero, es como por una voluntad por recorrer lugares que el espectador no ha recorrido antes con los personajes, ¿no? Puedes llegar a prostituir el concepto y que la gente piense que tú antes molabas y tal, pues sí, pero por otro lado no te puedes quedar haciendo lo mismo simplemente porque haya funcionado, ¿no? Aunque haya funcionado, tratamos de recorrer otros lugares. Pero lo guay es que la siguiente parte, el siguiente volumen de esta 5ª parte, no es nada bélica. Con lo cual, bueno, nos dejas ahí en ascuas. Sí, sí, no. Tú que has hecho una peli bélica maravillosa, o sea que... Cierto, sí. O sea... Pero curiosamente, justamente en esta temporada, a mí lo más bélico que me ha tocado rodar es el parto de Nashon Inri. O sea, quiero decir que prácticamente... Ese es el titular. No, quiero decir que prácticamente toda la acción, que toda esta trama de los militares se la ha comido el pobre Alex, y parte también Jesús Colmenar. Y, o sea, yo en este caso justamente lo he ido esquivando. A lo intimista, ha sido a lo intimista, Koldo. Tampoco.
Pero es que incluso lo intimista en La Casa de Papel es desde un lugar loquísimo, claro, entonces es un poco... Oye, ¿y cómo es el trabajo de dirección? ¿Cómo ha cambiado el trabajo de dirección desde la llegada de series, grandes producciones de las plataformas o de la televisión como La Casa de Papel? Porque claro, conocemos lo que es la figura del director de cine, ¿no? Eso creo que los oyentes lo tienen muy estabilizado, pero ¿cómo es la figura del director? Porque con la broma de que no sois conocidos, pero es verdad que ha cambiado. ¿Cómo pensáis que ha cambiado vosotros? Bueno, a ver, yo creo que las series de televisión siempre han sido un poco parecidos. O sea, que el director está a disposición de un guión escrito, de un showrunner, que antes no se llamaba showrunner, pero también existía, y al final estás haciendo una serie y trabajas con otros directores de manera que tienes que ponerte de acuerdo con el tono, con el lenguaje. O sea, quiero decir, yo cuando entré en La Casa de Papel me empollé muy bien las 2 primeras temporadas para ver cómo habían rodado ellos, porque hay cosas posiblemente que no tengan mucho que ver con mi estilo, pero estoy en La Casa de Papel. Entonces, en ese sentido, siempre yo creo que te vas adaptando al lugar en el que estás, y en mi caso no sé. Hay algo que a nivel político me gusta mucho, que es un poco la disolución del tótem del autor absoluto, que creo que en el concepto de las series con respecto al cine y la forma más clásica de hacer el largometraje, creo que es cierto que hay un creador que sí que se asimila como el autor, pero es decir, que la parcela creativa de guión y dirección se compagina. En La Casa de Papel hemos llegado a tener un equipo de 7, 8 guionistas y temporadas en las que estamos 4 directores, entonces hay como una necesidad de construir colectivamente la parte más creativa, más autoral, que es muy bonito ese proceso, porque al final te tienes que poner de acuerdo en muchas cosas, tienes que hablar muchísimo en la preproducción, tienes que aportar ideas que el otro recoge, ver cómo ha rodado el otro el capítulo anterior para que el tuyo tenga raccord en el personaje, pero a la vez no dejar de ser tú, porque tú tienes tu sello y tu forma de rodar. Entonces ahí hay como un proceso colectivo en lo creativo que a mí me parece precioso. O sea, que ha sido más difícil que negociar los presupuestos, sí. Negociar esta temporada. No, y luego es cierto que hay veces que además por cuestiones de COVID, de plan de rodaje de tal, que yo acabo rodando cosas de Alex acaba rodando cosas mías, Jesús rueda cosas mías, o sea, al final acabamos rodando todos cosas de capítulos de otros, con lo cual sí que hay algo de ahí como de adaptación, ¿no? De lo que dices tú, cada uno tenemos nuestro sello, pero hay una especie de sello más general por encima, que es como el que marca la pauta que seguimos. Y hablamos mucho del tiempo de rodaje, ¿no? Y lo estabais contando, pero ¿cuál es el tiempo de preproducción, de planificación, de producción junto pues a los guionistas, al creador, para un director en ese trabajo comunitario? Que claro, que imagino, ¿cuánto tiempo estáis preparando? Pues depende un montón. El inicio de temporada es dilatado y entonces, bueno, pues tienes tiempo incluso para dar referencias, que te den referencias, verte la peli de la referencia que te han dado, contestarle con otras tus referencias, y llega un momento que empieza la bola de nieve a bajar por la ladera de la montaña. Acabó. Y es como que te entregan el guión, empiezas a rodar en 7 días, con lo cual tienes primero la reunión con el guionista para hacer tus aportaciones al guión, para sacar la versión definitiva de guión, pero ya la versión definitiva de guión está pegada a la lectura de guión y está pegada al primer día de rodaje. Se intentan poner los primeros días de rodaje las localizaciones más sencillas, tipo la carpa en La Casa de Papel, que en este caso tiene pocas intervenciones de arte o tiene, pocas opciones locas que montar allí, más allá de lo que ya hay. Pero vamos, al principio tenemos, pues ponle que igual 3 semanas podemos tener al principio de temporada, y llega un momento en el que tienes una. No, vas sobre la marcha, vas a rodar y luego te vas a localizar, o estás rodando y tienes la lectura de guión 3 días después, y hay veces incluso que hemos arrancado, antes hablaba del COVID, ¿no? Por cuestiones obviamente que nadie desea, como este tipo de cosas, de que falte un actor o tal, y nos hemos puesto a rodar capítulos que no habíamos hecho lectura de guión incluso. Entonces, bueno, ha sido un poco caótico todo, pero yo creo que es parte del sello. Bueno, vamos a escuchar a algunos de los actores, a Rodrigo de la Serna y a Etxear Ituño. Ellos hablaban, ¿no?, de cómo fue rodar ciertas escenas. Esa escena, que eran esos 10 metros que teníamos que avanzar, y lo filmamos en 4 semanas, casi un mes, 3 semanas. Esa sensación de, por Dios, terminamos más esta escena, por favor. El día de la marmota. Sí, la marmota. ¿Qué escena toca hoy? Hacíamos risas ya. Qué sé yo, la 3:17 otra vez. Fue un chiste, 3 semanas estuvimos. Una cosa, pero... O sea, 3 semanas para avanzar 10 metros. Es tortura china. Genial. O sea, es como tenemos que llegar a Helsinki y llevarnos a Helsinki. Y en total, pues no está muy desencaminado. Debían ser 10 metros de ida y 10 metros de vuelta.
vuelta. Pero sí, fueron muchísimas jornadas. Luego encima es que, claro, Rodrigo tiene un bagaje de venir de series, no sé si habéis visto Ocupas, en una serie argentina, donde está basado prácticamente en muchísimas secuencias en la improvisación. Tiene este mundo del actor argentino, ¿no? Que es como un bicho de improvisar y de pronto viene aquí a España, le pones 5.000 marcas, ¿no? Cuando llega el traveling a la altura de los ojos, entonces te das cuenta de que ya no hay marcha atrás. Y entonces aquí es odio, pero aquí, y todo con 1.000 marcas y rodando 50.000 tiros al día sin tener ni una puta frase en 2 semanas de rodaje. Claro, siendo argentino, eso es como me cago, ¿dónde me he metido? Y encima le sumas lluvia artificial. Ya va. Bueno, yo ahí os mato, ya te lo digo. Llega la lluvia y os mato. Total. Bueno, es verdad que la serie tiene mucho de interiores, habéis rodado mucho en interiores, encerrados en platós, pero también hay localizaciones exteriores. ¿Cómo es esta división de planes de rodaje, en interior, en exterior? Un follón, supongo que también en exterior, con la cantidad de gente que pasa por ahí, o las localizaciones de fuera del atraco. ¿Qué diferencias hay? No, bueno, es que la serie está montada prácticamente en fines de semana, que es cuando rodamos en Nuevos Ministerios, y luego pues eso, casi todos teníamos de 4 o 5 platos que tenía Netflix, teníamos 4 ocupados nosotros. Entonces teníamos muchísimos interiores, lo que decía Alex, teníamos en un sitio la carpa, en otro sitio teníamos el comedor de gala que reventó Alex, en otro lado teníamos el hall principal, en otro el despacho del gobernador. Entonces, bueno, siempre intentas, pues sobre todo, ya te digo, marcado más que nada por el plan de rodaje. No hay un equilibrio así de exteriores interiores, aunque hemos hecho muchísimos exteriores en esta segunda parte de la... No quiero hacer spoilers. Sí, te veo muy cauto. Ya. No. Estás muy formal. No me acuerdo lo que he comido, como para acordarme de lo que rodamos. Pero bueno, lo guay también es que luego es una serie en la que sales fuera a rodar, ¿no? Hemos rodado en Dinamarca, se ha rodado en Inglaterra, se ha rodado en Portugal, y eso la verdad como que también te da oxígeno también, ¿no? Después de estar tanto tiempo metido en un plato, como que mola. Y claro, para vosotros, porque tú has hecho películas, has estado también en el Ministerio del Tiempo, tú has estado en Veneno, aparte tienes tu propia serie. Antes hacíamos la broma del dinero, pero claro, ¿cómo cambia la experiencia? Luego te planteas, si yo hubiera tenido todo esto, ¿cómo cambia la experiencia de rodar otro tipo de series y de rodar esta macroproducción? Bueno, yo creo que también muchas veces a la hora de escribir se tiene en cuenta dónde la estás, pasta que tienes. Básicamente, ¿no? Entonces yo creo que los guionistas de La Casa de Papel desde la temporada 1 han sido conscientes de, y en concreto Alex Pina, que lleva tantas series detrás, ¿no? Y sabiendo qué se puede hacer con qué presupuesto, lo mismo que yo me fui a Aragón Televisión y sabía lo que podía y lo que no podía rodar haciendo una serie en una autonómica. Entonces yo creo que también, bueno, pues nos hemos ido emocionando todos, conforme también había un fenómeno fan que nos iba acompañando en la emoción, y los números daban como para ir disparando para arriba hasta que hemos disparado lo más arriba que hemos podido. Pero eso, yo creo que yo me lo tomo como un regalo. Yo creo que todos, ¿no? Es decir, tenemos este tiempo, tenemos este dinero, disfrutémoslo, porque nunca sabes si va a volver a ocurrir. Entonces, lo que dices tú, yo me he hecho, mi última película cuesta menos que un capítulo de La Casa de Papel, por ejemplo, la de Emma Suárez. Entonces, yo me lo tomo como un regalo, poder aprovechar, tener medios, pedir cosas que te las dan. O sea, haces una lectura guión, quiero aquí un Russian Arm, quiero una grúa, quiero tal, y te dicen sí. Y dices, perdona. Toda la vida he estado escuchando, no hay dinero, no puedes hacerlo todo el mismo día, no puedo tal. Entonces, bueno, pues es como maravilloso tener ese juguete y que te dejen jugar con él todo lo que... Y luego a la vez, es verdad que es muy importante no perder el corazón y el alma de los personajes con todo el artificio técnico que puedas optar, ¿no? Porque es verdad que si no, en cuanto se te va demasiado el foco a lo técnico, una realización barroca, tienes que saber en qué momentos sí que puedes poner el foco ahí y en qué momentos la secuencia tiene que ser emocionalmente el amor frustrado de estos dos personajes está en primer plano, y pongo la cámara fija y cruzo cámaras y grabo con las dos cámaras a la vez 2 primeros planos, porque esta secuencia va de otra cosa, ¿no? Y tener un poco también la mente fría como para saber en qué secuencias te despliegas, en qué secuencias te recoges. Claro, y también tener un ego controlado, porque estáis hablando y yo iría a otros muchos directores y serían incapaces, ¿no?, de decir, no estoy yo por encima de mis personajes, ni muchísimo menos. O sea, que eso también va un poco con el tipo de director, el dejar el ego atrás. Pero viene también con el proyecto, ¿no? Yo lo creo que lo que decía Alex, ¿no?, que tienes lo grandilocuente que es la serie, pero a la vez es súper íntima, y de repente tienes a 40 rehenes en una azotea a los que les van a disparar la policía, pero de repente te pones a contar una historia súper pequeña, súper íntima de 2 personajes que se está declarando uno al otro. Entonces
ya viene marcado por guión y lo que decía Alex, ¿no? Tú como director al final tienes que centrarte y tienes que contar lo que tienes que contar. Entonces está guay tener aparatitos, está guay tener dinerito, pero lo que hay que hacer es llegar al corazón del espectador, ¿no? Que es de lo que va esto. Y luego varios productores ejecutivos y una plataforma que te mandan notas a lo que tú propones, con lo cual eso también te aplasta bastante el ego, te quiero decir, intrínsecamente, digamos, en industrias grandes y en series donde hay como mucho en juego y hay bastantes personas por encima tuyo. También es verdad que como director sabes colocarte donde estás tú, ¿no? Y viendo la serie, bueno, reviendo este pasado fin de semana, claro, con serie bélica que decíamos, esta última parte, tantas explosiones, armas, tiros, pensaba, bueno, con lo de la tragedia de Alec Baldwin, cómo habéis rodado con las armas, la postproducción me refiero, cómo es rodar con tantas armas y luego pues no ver el resultado, porque entiendo que es mucho de postproducción, ¿no? Sí, excepto una, que era el arma de Arteche, de la soldado que entra dentro del banco, que ahí sí que para que la cinta de balas, digamos, es un tipo de... Bueno, es que no me sé los nombres, porque hicimos un curso intensivo el día de lo de Alec Baldwin. Ya imagino. Y entonces ella sí que tenía una cinta, ¿no?, de una ristra de balas que entraban dentro del arma, y para que ese movimiento de la ristra de balas se viese en cámara sí que llevaba un arma de fogueo, pero el resto los incluimos todos en postproducción. Sí, son todos digitales. Claro, tú no las ves cuando grabas. Son réplicas, los actores tienen que simular que disparan. Y para los actores también, lo que hablaba un poco Rodrigo y Chiar, ¿no?, es un agotamiento de decir, claro, yo me pongo encima de un escenario y vomito emocionalmente algo a un compañero que me da una réplica y estoy sintiendo cosas. Me meto en un decorado y me pongo a hacer así con el, ¿no?, simulando y haciendo la mímica de que estoy disparando cuando no sale no es que no salga ni un proyectil, no hay ningún sonido, ni aire. El retroceso Nada. te lo tienes que inventar. Claro, y tengo que imaginarme dónde están impactando las balas, que mi vida estaba en peligro y todo esto, y es agotador porque el ejercicio de concentración es incluso más grande que secuencias que interpretativamente puedan parecer más difíciles, ¿no? Y la Casa de Papel ha sido, sigue siendo un fenómeno mundial, ha conectado pues con público muy global, ¿no? De muchos países diferentes, han empatizado pues con los personajes, con esa causa un poco antisistema, ¿no?, de la resistencia. ¿Creéis que todo eso son los ingredientes de este fenómeno global, o cuál ha sido? ¿Por qué ha sintonizado tanto con todo el mundo? Yo creo que básicamente hay una combinación de tres pilares. Creo que por un lado creo que la construcción de los personajes es quirúrgicamente, desde guión creo que es muy brillante, o sea, desde la primera temporada yo es algo que le reconozco como algo fascinante, cómo están construidos, y de ahí las interrelaciones. Es verdad que la premisa del atraco perfecto la hemos visto muchas veces, pero creo que La Casa de Papel consigue lo que consigue por cómo están construidos los personajes, sobre todo. Creo que el otro elemento sí que puede ser, digamos, el carácter subversivo, que quizás anteriormente en plataformas no había sido tan macarra, ¿no? Y creo que desde ahí también hemos dado un pasito más que con respecto a otros proyectos. Y luego la iconografía visual. Yo creo que los monos y la careta se han convertido en un icono también porque es muy fácil de asimilar, y de hecho yo lo que más reivindico de La Casa de Papel, creo que La Casa de Papel, no nos podemos engañar, tiene una cierta filosofía detrás en lo político, pero al final es una serie de entretenimiento y el objetivo siempre ha sido entretener. Pero lo que sí que estoy yo muy orgulloso de participar en La Casa de Papel es que esa iconografía visual de la casa se adapte por parte de los movimientos sociales, y de pronto pues el movimiento feminista utilice las frases de Nairobi, las revueltas de Chile tengan los monos rojos con caretas, se le cante el Bella Ciao, aunque el Bella Ciao no es de La Casa de Papel. Es importante decirlo aquí. Importante recalcarlo, sí, gracias. Insistimos. Pero bueno, que se haya podido recuperar como himno antifascista y se lo canten a Salvini cuando intenta soltar sus soflamas fascistas, pues bueno, hay como elementos ahí de la gente recuperando cosas de La Casa de Papel que a mí me emocionan especialmente. Es que lo explica maravillosamente bien. Pero lo bonito es que eso, amén de que en todas las manifestaciones a nivel mundial siempre ves a alguien con el mono rojo, con la máscara, resulta que luego viajas, yo he estado con 70 Bin Ladens en el Cairo, en Corea y tal, y te vienen a hablar de los personajes, o sea, te vienen, y además gente muy variopinta, y te dicen, no, porque yo soy muy fan de Nairobi, porque soy muy fan del profesor, como que eso es lo que llega a la gente, y eso está muy bien, claro, está muy bien escrito y están muy bien descritos los personajes. Interpretados, perdón. También, bueno, sí. Obvio. Después de lo que le habéis hecho a los actores, como para decir lo contrario. ¿Y cómo ha cambiado La Casa de Papel la ficción española? Porque, claro, es una de las primeras, es el fenómeno internacional, eso por supuesto, pero sí que es una de esas primeras de esta nueva era de la ficción televisiva. ¿Cómo creéis que ha cambiado? Ya. La última iba a ser difícil. Claro. No sé, claro, es que tampoco estamos en las mentes de los... Yo cuando me reúno con plataformas y les vendo ideas, pues es que tampoco sé, o sea, que
te encuentras con sí es o con no es bastante poco antes previsibles. O después de La Casa de Papel. Sí, bastante poco previsibles. Entonces yo como estoy un poco desorientado con lo que buscan las plataformas y a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no te sé responder muy serenamente. Pero yo sí que creo que nos ha quitado un poco la venda esta que tenemos siempre como fatalista de que no sabemos hacer las cosas o que nuestro producto no funciona y tal, ¿no? Al final es curioso porque muchas veces muchos de los comentarios negativos vienen de aquí, pero la serie funciona a nivel mundial y yo creo que lo que nos ha venido bien es para decir sabemos hacer las cosas y si encima nos dan tiempo, dinero, tenemos unos actores con un talento brutal, tenemos unos equipos técnicos brutales y sabemos hacer las cosas y podemos hacer entretenimiento como el de los Yankees y que sea número 1 en 70 países del mundo, que es una barbaridad. Entonces, eso es cierto, la internacionalización, o sea, concebir a España como un país donde se puede producir una serie que sea un éxito internacional, esto sí que creo que La Casa de Papel y Élite han abierto ahí una brecha que también te buscan por ello, en los mercados del MIPCOM y demás, es el hecho de que sea una productora con una serie española le aporta un valor que hace años no tenía, y el hecho que incluso ahora, bueno, pues con proyectos por fuera de España te llaman y tal, y no sé si es por ser español o por ser director de La Casa de Papel, pero es verdad que te buscan, que hace unos años era más difícil que desde fuera se fijaran en ti tanto, ¿no? Cierto. Oye, pues chicos, ha sido un placer escucharos, teneros en primer plano, que os seguimos, que vemos esta última temporada, este final, no os vamos a preguntar nada para no hacer spoiler. Coldo Serra, Alex Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras, ¿verdad? The sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Go. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.